Gracias por dedicarnos este rato para poder conversar sobre todas estas cosas que nos vienen pasando como país, ¿sí? Y a propósito de esto, arrancamos con la idea a partir lo comentábamos recién en la apertura con Liliana, a partir del atentado contra Cristina, el 1 de septiembre de este año, se comenzó a plantear que eso constituía la ruptura de un consenso democrático que estaba funcionando desde 1983. ¿Vos coincidís con este planteo? Mira, es un problema. Yo primero coincidí, fue lo que yo escribí en la semana siguiente, en los días siguientes al atentado. No sé si ahora, yo creo que ahora lo sometería a una crítica un poco más minuciosa, pero quizás más pesimista, en el sentido de que no sé hasta qué punto el consenso cierto pacto democrático no está violado por otras razones desde mucho antes. A ver, quiero decir, si me pongo más quisquilloso respecto de lo que entiendo por aquello que fue el Pacto Democrático de 1983. Ese consenso tuvo muchas rupturas y muchas violaciones. A ver, lo voy a poner en estos términos. Uh-huh. Los indultos de Menem fueron una violación de ese Pacto Democrático, por ejemplo. Y hay otra cuestión que se me ha vuelto más aguda, insisto, en esta reevaluación de esto que yo mismo decía hace apenas septiembre, entonces hace apenas 4 meses, uh-huh. 3 meses, que es que el problema más grande que tiene el Pacto Democrático Argentino, el que se estableció a partir de finales de 1983, que está por cumplir 40 años, no es tanto en términos de el respeto por el otro o lo que en este caso incluye la supresión de la violencia como forma de resolución de los conflictos, lo que no es menor, sino el hecho de que donde el pacto democrático falla es en demostrar que la democracia es el mejor modo de vida, digamos, ¿no? Esto es, en lo que ha fallado es en la famosísima, eficaz y creíble consigna al consignista de: con la democracia se come, se cura y se educa. Yo creo que hay, a ver, que podríamos decir que ese fue el consenso más fuerte, más pesado, más duro, la mejor promesa que la democracia le hacía a la sociedad argentina, ¿no? Con la democracia se come, se cura, se educa. Y creo que respecto a ese consenso, casi todas las fuerzas políticas han hecho lo imposible para que no se cumpla. Entonces, sobre eso, la reaparición de la violencia como forma de resolver conflictos, no voy a decir que es una consecuencia lógica ni que es algo menor. Digo que es, a ver, permítame esta metáfora, una mancha más para el tigre. ¿Se entiende lo que estoy sugiriendo? Pablo, sí, como si fuera un agujero por donde ahí se mete la cuestión en relación a esta ruptura. Vos decías lo de esto justamente, ¿no? Esto que fue pasando con este consenso democrático. ¿Es algo local esto? ¿Es algo que se puede pensar en términos de lo que está sucediendo, digamos, de modo de lo civilizatorio, de lo actual, de ciertas radicalizaciones y que, bueno, no para hacer causa-efecto, ¿no? Porque las cuestiones no son en ese sentido, pero digo, es un tema que lo podemos como reducir a algo de las modalidades de lo que sucede en nuestro país, o lo que sucede en nuestro país con las particularidades tiene que ver con algo de lo que viene sucediendo en términos políticos en otros lados también universales, digamos. Mira, hay
hay dos trampas argumentales, digamos, ¿no? Que son paralelas y confluyentes. Una es la de la excepcionalidad argentina para decir que todo acá es distinto, y otro es el de la excepcionalidad argentina para decir que acá corren de otra manera. A ver, acá pasa lo mismo que en el mundo, pero también a la vez acá se procesa, actúa, funciona en base a otras experiencias, otras tradiciones, otras memorias. Digo, a ver, con motivo de las movilizaciones de júbilo popular por el Mundial, por ejemplo, de golpe aparece ahí una excepcionalidad. Eso no había ocurrido antes y no ha ocurrido jamás en ningún otro lugar del mundo. Entonces ahí la excepcionalidad local aparece muy manifiesta. ¿Por qué no había ocurrido antes en el mundo? Sencillamente porque no existe esa tradición tan potente, tan festiva, tan popular respecto del fútbol. Entonces ahí tendríamos un ejemplo a favor. Ahora bien, esa excepcionalidad argentina no la vuelve inmune a tendencias que son mucho más amplias. Digo, a ver, nuestros años 90 no fueron nuestros años 90. Fueron los años 90 del globo, digamos. A ver, se cayó el muro de Berlín, se había reorganizado el capitalismo en dirección neoliberal y neoconservadora simultáneamente, y nosotros experimentamos esa oleada sin poder resistir demasiado, ¿no? Ahora, sí podría seguir, y ni hablar de los efectos de la crisis económica, de la crisis de las subprimes, de la guerra, de la pandemia, de la mar en coche. Sin duda, que cosas que nos pasan no escapan a estos movimientos políticos a los que estaban haciendo referencia, obviamente, de el surgimiento de las derechas fascistas, etcétera, etcétera. Claro que no. Te hago una consulta, Pablo, en relación con esto que estás diciendo, que comentabas recién, cuando hablabas, y Liliana también lo planteaba, bueno, lo de ciertos procesos globales, que no se dan excepcionalmente en Argentina, sino que se dan en diferentes países, pero que cada país lo procesa por ahí de forma distinta en función, entre otras cosas, de su memoria histórica. Y justamente a mí se me ocurre que tal vez lo que se llama el consenso democrático de 1983 tenía que ver con datos de esa memoria histórica, en donde está incluida la dictadura militar, con los desaparecidos, con la mecánica de desaparición de personas, campos de concentración, Madre de Plaza de Mayo, y a partir de ahí entonces se me ocurre que tal vez ese registro de la violencia, digamos, sufrida en aquellos momentos, funcionó para la constitución de un pacto, un pacto de un consenso democrático en donde la violencia como forma de supresión del adversario estuviera excluida, y que tal vez es lo que se rompe con el atentado a Cristina. No sé cómo lo ves vos esto. Vuelvo a insistir con mi respuesta inicial. Yo primero pensé en esa dirección. En principio te diría, sí, estoy de acuerdo, y sin embargo, vos sabés que hay cosas que me siguen haciendo ruido. Por ejemplo, respecto de... claro, a ver, de por medio hay una pistola que se gatilla y que apunta a la cabeza de una persona. Y esa persona es nada más y nada menos que una vicepresidenta en ejercicio. Pero ocurre que también en el medio desaparece Julio López. Sí, sí. Y la fuerza de seguridad de distintos niveles, esto es, municipales, provinciales o nacionales, siguen haciendo y han seguido haciendo desaparecer gente o ejecutado gente a través del uso y abuso de la pena de muerte ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que diferencia a esa relación con la violencia es solo la magnitud de un magnicidio, claro, no sé si podría acompañarlo. O sea, creo que tenemos problemas muy severos, pero que estaban desde, la masacre del ingeniero Budge es de ya 1985, ¿no? O sea,
apenas 2 años de estar restablecido o establecido ese consenso democrático, la policía de la provincia de Buenos Aires seguía asesinando alegremente gente y no dejó de hacerlo hasta el día de hoy. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, caray, estamos realmente frente, creo que sí, sin duda que es el atentado a Cristina es un acontecimiento que no resiste comparación, ¿no? Es un acontecimiento excepcional en el sentido más literal de la palabra excepcional, aquello que no ha ocurrido nunca. Aunque es cierto que también hubo algún atentado contra Alfonsín, por ejemplo, menos público, menos notorio, mucho menos publicitado, pero también hubo un atentado contra Alfonsín en los años 80. Eso entonces le quita cierto carácter excepcional y no sé, yo creo que creo que si hoy me pusiera a reinterpretar esto, no lo he hecho, no lo voy a hacer próximamente, pero si hoy me pusiera a reinterpretar el hecho, creo que pienso más, no en el sentido de la excepcionalidad criolla, sino más en el sentido de la serie que, por poner un ejemplo, arranca o transita por nunca me acuerdo, 6 de enero o 5 de enero en Washington, ¿no? La erupción de los fascistas norteamericanos contra el Congreso en Washington. Esto es, más en términos de cómo las nuevas derechas están jugando a su antojo, reinterpretando a su antojo las reglas democráticas. ¿Se entiende? Entonces ahí le saco excepcionalidad local y lo pongo en una serie internacional, ¿no? Esto es, si un grupo de insuficientes mentales son capaces de querer tomar un parlamento para imponer un presidente contra todas las evidencias de la ley y de las prácticas democráticas, que otro insuficiente, otro retardado intenta sancionar a una vicepresidenta, es absolutamente coherente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, tal cual. En esa serie significa de otra manera. Vos sabés que te escuchaba y pensaba como ciertas cuestiones que fuiste describiendo, que vinieron sucediendo más allá de este magnicidio y previos, ¿no? Lo de López, bueno, distintas cosas. Pensaba Santiago Maldonado. Y también, se me presentaba, digo, bueno, como todo eso estaba, a lo mejor había como otro pudor, otro velamiento respecto de esas cuestiones. Es una opinión absolutamente personal, subjetiva absolutamente, digo, como cierta modalidad de gestión de gobierno macrista dejó a cielo abierto, sin pudor, sin velamiento, ciertos pronunciamientos respecto de ciertas cosas, en donde ciertas cosas quedaron habilitadas, que tienen que ver con esto de la ruptura del consenso, ¿no? Algo de eso me quedé pensando mientras te escuchaba. Mira, puede ser. Yo tampoco... me cuesta también proponer al periodo macrista como un periodo excepcional. Creo que lamentablemente parte de esas políticas ya venían anunciadas en el último periodo del kirchnerismo. Esto es que hay rupturas, pero también unas cuantas continuidades. Por ejemplo, en el campo que me toca, no en vano el hecho de que el mismo Barañao haya sido ejecutor de lo que en principio eran dos políticas drásticamente distintas, y en realidad había ciertas líneas de continuidad bastante claras, digamos, ¿no? El mismo hecho de que el candidato del kirchnerismo fuera Scioli pone bastante distancia respecto de la idea de el macrismo como ruptura radical respecto del anterior. Ahora bien, no sé si sería asignarle demasiada capacidad política, cultural, contextual al macrismo, que en realidad, digo, nada, tiene unas incapacidades, unas incompetencias
intelectuales, analíticas, etcétera, groseras, ¿no? No sé si el macrismo es capaz de producir todo esto. Es algo más amplio, en el cual, por supuesto, participan los medios de comunicación con su clásica irresponsabilidad ética y estética. Claro. Digo, las barbaridades que ciertos señores, digo, por ejemplo, en lo que se ha transformado La Nación Más, ¿no? Uno dice, bueno, este texto es el texto de Fox News durante el trumpismo. Uh-huh. Entonces eso lo vuelve un fenómeno más amplio. Insisto con estas comparaciones porque vuelvo, la cuestión de la excepcionalidad argentina a veces es un atajo, ¿no? Tenemos particularidades, no me cabe la menor duda, por supuesto que sí, he pasado toda una vida estudiándolas, pero cuando uno mete estas cosas de las que estamos hablando en contextos más amplios, globales, e inclusive continentales, ¿no? Después de todo tenemos una vecindad demasiado estrecha con un país en el cual que estuvo durante 4 años sometido a un líder fascista, sin más trámite ni ¿cómo decirlo? Sin metáforas, ¿no? Un líder fascista. Sí, un líder fascista gobernó Brasil durante 4 años. Eso es acá nomás, eso es a tiro de piedra. Lo cual no significa que seamos sociedades similares, son parecidas, tienen relaciones fluidas, pero no son las mismas sociedades, por supuesto que no. Pero, insisto, acá a 5 minutos de avión había un líder fascista. Sí, ahora lo que vos planteas, Pablo, también por ahí nos hace pensar acerca de qué cuestiones anidan en la sociedad argentina, ¿sí? Que en algún momento enganchan con propuestas de un líder fascista, como decís vos, ¿no? Sí. Y se traducen en cierta pasividad o en cierta complicidad o en cierta tolerancia, ¿no? Mira, la respuesta histórica es muy sencilla. Esta sociedad pasó por la dictadura sin que le molestara demasiado hasta que ciertos núcleos de resistencia más activos y visibles le hicieron, entre comillas, arrepentir al resto de la sociedad de esa complicidad manifiesta durante no menos de 5 años. Pero entonces, ojo, no voy a caer en la butad de decir que esta sociedad 50 años más tarde es igual a la sociedad de la dictadura militar. Por supuesto que no, pero atravesamos la dictadura militar con núcleos de resistencia muy aislados, e inclusive, bueno, el más notorio, el más pertinaz fue encabezado por mujeres, y sin embargo, 50 años después, miren, antes de ayer participé de un debate mínimo, pero banal, a partir de un posteo de Hugo Alconadamón, un periodista al cual respeto, sí, que decía, bueno, me han dicho que soy uno de los 10 periodistas más respetados de la Argentina. Él mismo decía, recién en el número 17 aparece la primera mujer, que es María O'Donnell. Entonces, mi respuesta fue, bueno, Hugo, realmente estás rodeado de gente que no me merece el menor respeto. Digo, en esa lista estaba La Nata, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No me merece el menor respeto, pero el dato que vos tirás de que algún jurado propuso que recién en el puesto 17 apareciera una mujer es harto preocupante. La cantidad de boludeces que se escucharon a partir de eso, que pusieron a partir de eso, respecto de el género y el mérito, son intolerables a esta altura del siglo XXI, y sin embargo, se dijeron. Claro. Se dijeron y se afirmaron, ¿no? Y las podemos seguir, además, escuchando y las leemos en las redes sociales todo el tiempo, y no solo por usuarios ignotos que son capaces de decir las barbaridades más atroces sin límite, sino de usuarios con nombre y apellido que ocupan espacios políticos, institucionales, etcétera. No hace falta recurrir a Viviana Canosa, digamos. Se puede ir a el diputado Francisco Sánchez Neuquén, que es un fascista redomado, que uh-huh. todos los días se insiste en poner de manifiesto su fascismo, y así podríamos seguir. Esta no es la sociedad de hace 50 años. Yo no creo que esta sea una sociedad que
resistiera del mismo modo una masacre o un genocidio como el que produjo la dictadura. Pero por las dudas no la tentemos, no tentemos al demonio. No tentemos al demonio, obviamente. Ya que traes esto de las redes, ¿cómo pensás esto? ¿Lo pensás en términos de discusión? ¿Cuál es el registro de intercambio que se plantea ahí, digamos? Y sería muy largo para discutir. Por un lado está el hecho, estamos frente a una transformación muy notoria del ecosistema de lo que el viejo Habermas llamaba la opinión pública, no sé, la esfera pública. Esto no es ni con mucho el espacio de la prensa liberal que creó la modernidad, ¿no es cierto? Es otro ritmo, otras retóricas, otra inmediatez. Paradójicamente, dicho esto muy entre comillas, más democrática, en el sentido de que cualquiera en principio tiene acceso a ese debate mucho más estructurada, pero al mismo tiempo las propias retóricas de las redes obligan a una estructuración más fácil en torno de el insulto, la diatriba, el panfleto, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no creo que las redes sean tan decisivas. Las redes y lo que García Canclín ha llamado la algoritmización de la democracia me preocupa más en el mismo sentido que le preocupan a él. Esto es, no me preocupa tanto Juan de Loma de Zamora, que amenazó con romperme el culo la semana pasada en un debate en Twitter, y me preocupa mucho más Google, Analytics, Amazon, etcétera, etcétera, en tanto que propietarias de mi información personal. Eso es mucho más peligroso, insisto, que un tarado que convierte todo en metáfora de penetración sexual. No, sí, claramente, digamos, está bien. Nos desviamos un poquito del tema porque ahí estamos hablando de las formas de manipulación de la información y de los impactos de la información, ¿no? Claro. Como para ir cerrando, a mí se me ocurre, en relación con esto que vos planteás acerca de la supuesta ruptura de un consenso democrático del 83, que también se habla ahora, cuando se dice, bueno, se rompió aquello, la necesidad de recrear consensos. ¿Te parece un foco para ser rescatado, algo posible, algo necesario, o la acción político-cultural debería circular por otro lado? Perdóname, no me parece posible, me parece imprescindible. Esto es, pongámoslo en estos términos, esto no es una situación para revolucionaria ni cosa que se le parezca, y no parece que el destino de la Argentina esté por decidirse en un alzamiento popular que conduzca al establecimiento de una república de soviets. Ni cosa que se le parezca. Claro, ni siquiera, dado nada, nuestras propias estructuras y tradiciones democráticas, que estemos frente a, un escenario, permítame un exceso metafórico, chavista, mal que le pese a Morales Solá, que hoy en La Nación, ayer en La Nación, propone esa tontería. No estamos frente a ningún tipo frente a ningún tipo de alteración tan drástica de lo que han sido, perdonen de nuevo la palabra, ciertos consensos democráticos, por lo menos institucionales, ¿no? Esto es, ni el kirchnerismo tiene tentaciones autoritarias de ese nivel, por más que a veces alguna cosa de la que se dicen parezca apuntar en esa dirección, no estamos en un escenario de ese tipo ni cosa de ese parezca. Entonces, lo que nos queda es, hasta donde yo sé, solamente un escenario democrático. El escenario democrático es generación de consensos, pero generación de consensos no es aceptar que el otro tiene razón. El establecimiento de consensos consiste en convencer al otro de que vos tenés razón, y convencerlo a tal punto que el otro crea que es lo que él siempre pensó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un trabajo infame.
infame, pero indispensable, porque no es la fuerza del número, ¿no? Entonces, no es que el debate democrático se gana porque vos juntás 3 millones de votos y el otro junta 2 millones de votos. Eso no es debate democrático, eso es asignación de plazas electorales. Un consenso realmente, un consenso que permita una cosa más interesante y más importante que la que nos ha pasado en los últimos 10 años, digamos. En algún momento el kirchnerismo supuso cierto consenso hegemónico respecto de ciertas direcciones sociales, económicas, políticas y culturales. No, yo me quedaba pensando, en el 2008, si consenso hay que leerlo exclusivamente en el sentido de convencer al otro o de acordar líneas básicas de funcionamiento, ¿no? Bueno, pero para eso, ese acuerdo necesita que vos convenzas al otro. Esto es, ese acuerdo en realidad, ese acuerdo es más sencillo de lo que parece, porque creo que los participantes en esta discusión democrática en la Argentina, mayoritariamente, yo no pertenezco a esa fuerza mayoritaria, digamos, yo soy votante y compañero de ruta de las fuerzas más minoritarias de la Argentina, pero mayoritariamente, en realidad, sí, se dejaran de sobreactuar ciertas tensiones, en realidad esos consensos no son tan difíciles. Por ejemplo, a ver, hay un consenso bastante amplio respecto de que la economía argentina se organiza de un modo capitalista. Eso incluye al 90-95% de la población. Lo que hay son diferencias, a veces más fuertes, a veces menos potentes respecto de ciertos matices, una mayor protección de los trabajadores, una mayor explotación de los trabajadores, el descuido de los derechos laborales, la acentuación de derechos laborales, pero el consenso respecto de que el orden capitalista organiza la economía argentina está. Te digo más, hay un consenso extractivista, mal que me pese, el consenso respecto de que la economía argentina se organiza en torno del extractivismo es muy amplio, amplísimo. Pablo, en relación a esto que decís del consenso y de qué se trata esto de poder convencer al otro de eso, de ese criterio, de ese fundamento de que se tiene razón y de qué es lo que el otro quiere finalmente, digo, para eso se necesita alguien dispuesto a esa discusión y a ese diálogo, y muchas veces por ahí con lo que nos encontramos o lo que se presenta es como la sustracción a esa instancia de diálogo, no hay con quién, ¿no? O parecería, no sé. Estoy de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos, es así, hay una sobreactuación a partir de, hay varios elementos en juego, cierta indigencia intelectual que no hay que descuidar. Nuestras élites son realmente semianalfabetos, digamos, ¿no es cierto? Digo, le falta lectura, le falta formación, le falta preparación. Cuando digo nuestras élites, podría extenderme a decir las élites globales. No hay nadie que pueda ser reputado como un intelectual de fuste entre la clase dominante de la clase política especialmente, pero digo, está la cuestión de los intereses personales y la acumulación de poder personal. No, esto creo que, por ejemplo, el fenómeno de Patricia Bullrich se explica solamente por eso. Una mina cuyo programa consiste en ganar poder. ¿Cómo? Con el programa que haga falta para ganar poder. Y entonces, su programa en este momento le indica que para ganar poder tiene que sobreactuar su intolerancia y tiene que sobreactuar sus rasgos más fascistoides, por ejemplo. ¿Cómo discutir con una persona así? Es imposible. Tal cual. Claro, es imposible, exactamente. Bueno, Pablo, tenemos que ir terminando ya. Te agradecemos muchísimo el tiempo y las ideas que nos dejaste acá picando para que sigamos pensando, ¿sí? Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias. Hasta una próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.
Bueno, bárbaro. Bueno, estuvimos conversando con Pablo Alabarces. Él es doctor en sociología, es docente en la Universidad de Buenos Aires y es investigador del CONICET. Y bueno, estuvimos claramente teniendo una charla por demás interesante, con una cantidad de aperturas que hizo Pablo que me parecieron realmente piolas, ¿no? Sí, de interrogar esto fundamental de lo que es la ruptura democrática y cuál es, digamos, la secuencia, y no como, digamos, hacer ahí como un corte en la situación del episodio del magnicidio, sino hacer lecturas previas. Muy interesante. Nosotros al inicio hablábamos de las cuestiones de ubicar la historicidad, y esto el discurso de Cristina cómo va ubicando, ¿no? Y me parece que de alguna manera, en otro sentido, pero Pablo vino como a dar cuenta de esto, ¿no? Bueno, miremos un poquito más ampliamente, y además también esto de pensar las excepcionalidades. Y me quedé con algo, porque habló de los consensos futbolísticos. Creo que la próxima hay que preguntarle acerca de esto, de cómo es esto que se produce en los consensos futbolísticos en relación a esto tan dificultado, complejo de los consensos democráticos. No, muy interesante, realmente muy interesante. Sí, si me ocurre ahora que decís consensos futbolísticos, se han logrado cuando es extrapartidario, ¿no? Como la selección. Claro, tal cual, tenés razón. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, hacemos una pausa, escuchamos una canción y seguimos un poquito con el programa, ¿está? Dale, cómo no.